Seguimos adelante en Telebuen Día, recibiendo ahora con el gran gusto de siempre al señor prosecretario de la Presidencia de la República y presidente del SINAE, el Sistema de Emergencia, doctor Diego Canepa. Buen día, ¿cómo anda, Diego? Buen día, bueno, bien, tranquilo. La madrugada que se esperaba con una situación difícil fue una situación, yo no diría difícil, pero controlada en los departamentos más importantes. Yo estaba viendo ahora en Canal 4 la información de 33 y de Cerro Largo y hablando al intendente Botana, con el cual estuvimos hablando hace un rato, y también con el intendente Dardo Sánchez. Es una situación difícil, pero controlada con todo lo previsto que se tenía que hacer. Con respecto a lo que se esperaba de los vientos, seguimos todavía con alerta naranja en los departamentos del sur del país. No ha habido cambio a esta hora de la mañana. Nosotros tuvimos una reunión a las 7 de la mañana, un poco antes de venir para acá, con respecto al cual iba a ser, si iba a haber cambios o no de la previsión meteorológica, y no lo hay. Ayer hubo un matiz con respecto a esto. Alerta o advertencia. Uno a veces tiende a utilizar alguna terminología, pero ¿cuál es la apropiada en estos casos? No, yo dije ayer que quería ser medio exacto en la palabra que utilizaba, porque en realidad se habla de advertencia meteorológica, y no existen alertas en Uruguay. Primero porque hay un tema de comunicacionancia. La gente, todos hemos visto tantas películas desde chiquitos que cuando dicen alerta roja suena a que estamos al borde de una catástrofe absoluta, lo cual no, las palabras hay que medirlas en lo que se tienen que usar. Una vez dice esta situación es una catástrofe y en realidad dimensiona equivocadamente lo que puede estar pasando. Es una situación difícil porque no hay que minimizar los riesgos de los vientos muy altos que pueden haber en el sur del país, pero no deja de ser una situación que es controlable y que está todo previsto. Lo más importante que ayer se transmitió y que ha funcionado, y hoy de mañana lo chequeamos nuevamente, desde el domingo está en alerta el sistema de emergencia. El sistema de emergencia sí tiene alerta. Lo que no tiene alerta es la advertencia meteorológica de la población. Nosotros damos una alerta al sistema de emergencia. Todos los centros coordinadores departamentales que están presididos por el intendente, que tienen a las Fuerzas Armadas, a la policía, a la parte sanitaria, a la parte del MIDES, a la parte de la Intendencia para las Obras, todo coordinado, se tenía todo previsto. Por ejemplo, la cantidad de evacuados que hay, que a esta hora, y te voy a permitir que los datos los tengo acá. Sí, claro, porque además estamos observando algunas imágenes celular, de esos datos más recientes, ¿no? Los de ultísima exactamente. A esta hora, que es los datos de las 7:30 de la mañana, o sea que estamos hablando hace de 15 minutos, el total entre evacuados y autoevacuados, 692 personas. Se ha incrementado, pero ni siquiera en el número que esperábamos que se incrementase. Lo que se ha agregado es que, por ejemplo, tenemos en Cerro Largo, entre evacuados y autoevacuados, 147 en Río Branco y 44 en Melo. Mantenemos en Durazno solamente 2 personas. En Rocha se incrementó a 9 personas por unas personas que se tuvieron que evacuar de La Paloma. En Maldonado son 8 personas evacuadas. En 33, que es el departamento que por lejos tiene mayor cantidad de evacuados, tiene en la capital 182 evacuados y 231 autoevacuados, que hace un total de 424, y 11 en Vergara, lo cual hace un total de cerca de 435 evacuados en todo el departamento. Y en Canelones, en la noche de ayer, ha habido 34 evacuados, y en Montevideo hay 24 evacuados de acuerdo a la noche de ayer. Bien, el sistema está funcionando. 700. Muy bien. El sistema está funcionando bien, eso es lo importante. ¿Qué implica el sistema, por ejemplo? La información que deriva de meteorología. Uno se pregunta si estas medidas sindicales que ha aplicado meteorología inciden en alguna medida en el trabajo final que debe tener minuciosamente establecido el SINAE. Sí, en primer lugar, nosotros tenemos, como yo lo dije ayer, en primer lugar, los datos son datos de meteorología que nos da el SINAE, muchas veces no se dan públicamente, porque ellos por las circunstancias que están viviendo no dan pronósticos hace tiempo, pero sí se lo dan al SINAE. SINAE no tiene solamente meteorología como datos de recabar estas informaciones, hay informaciones que no son públicas, de prefectura naval, por datos que se tienen, por medidas y medidas, radares, distintos tipos de radares que se tienen para medir los distintos tipos de modelos de previsión de altas probabilidades de determinado tipo de clima. Pero al mismo tiempo hay un protocolo que se establece en la gestión de riesgos. Uruguay tiene por primera vez en muchos años unos protocolos de gestión de riesgo. Esto significa que en cada departamento existe un protocolo elaborado por el propio departamento donde se sabe cuáles son los lugares inundables, cuáles son los lugares donde hay que sacar a la familia, lo que todos los uruguayos nos decían toda la vida. Pero si ya sabemos dónde se inunda, ¿por qué no van? Bueno, se está yendo ahora antes, se está yendo justamente inmediatamente cuando el río en cualquier lugar o arroyo o cañada o paso se inunda, inmediatamente se va a buscarlos y se tienen preparados los refugios. Hoy ya no hay que ir a salir corriendo. Yo vi con mucha, yo diría, muy bueno y lo que están haciendo ustedes, la campaña de solidaridad, porque esta gente va a volver a sus casas y muchas cosas hay que ayudarlo. Ahora,
Lo que tiene que quedarse tranquilo. Hoy los refugios están totalmente completos, tienen sus colchones, tienen sus frazadas, tienen sus lugares para calentarse, tienen sus lugares, los baños obviamente para tenerlos, obviamente tienen la situación, los kits, unos kits médicos de atención para las personas ancianas o discapacitadas o niños o personas más vulnerables, para las familias en general. Hay una atención alimenticia permanente del Estado que se le da permanente una cobertura, o sea que hay todo un protocolo establecido que a la gente se le da la asistencia necesaria. Cani, ¿está contemplado en el presupuesto la dotación presupuestal del SINAE? Es que el SINAE, a ver, ¿qué es el SINAE? SINAE es una coordinación de todos los estamentos del Estado. SINAE tiene un presupuesto, pero no es lo más importante el presupuesto del SINAE, porque el SINAE tiene luego un mecanismo de compra directa de acuerdo a las emergencias. En el día de ayer, por ejemplo, nosotros enviamos de 250 frazadas, 250 colchones a 33 porque estaban faltando colchones y frazadas para la noche que llegaron, y se le autorizó la compra a la Intendencia de 33 de determinada cantidad de colchones que los va a pagar el SINAE, pero lo compra por compra directa porque se tenía que comprar en cuestión de horas. No se puede hacer una licitación para comprar 50 colchones. Ahora, hay un depósito en el SINAE que se inauguró gracias a colaboraciones, por ejemplo, como fue de Estados Unidos y otra que fue la Unión Europea, donde está ahí una cantidad de elementos previstos, kits, temas médicos, incluso para situaciones de mayor emergencia, está todo muy coordinado y existen secciones de asistencia a la emergencia de las Fuerzas Armadas. Hoy nosotros el domingo pusimos en alerta a distintos cuarteles del país donde ya está establecido cómo se debe recibir a las personas o cómo se debe atender este tema. Claro. Están los bomberos en alerta, está la policía en alerta, todo eso está coordinado. Bien, Diego, dígame, parece que uno de los puntos de más alta sensibilidad ante estas circunstancias es el que tiene que ver con la coordinación necesaria para las clases, por ejemplo. O sea, ¿cuáles son aquellas escuelas que deben o no habilitar sus aulas para que vayan los chicos? Allí siempre surge la misma situación, esa incertidumbre de los padres a la hora de enviar a los chicos. Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cuáles son los vientos máximos que se han dado hasta ahora? La racha de vientos a esta hora, la máxima, se dio a las 3 de la mañana en Rocha, 87 kilómetros por hora. Es un viento fuerte. No son los 200 y pico que anunciaban. Y eso es parte del problema de lo que estamos hablando. Eso quiero hablar. Y el 76 kilómetros por hora a las 6 de la mañana en Punta del Este. Lo cual no quiere decir que no vaya a haber más vientos al mediodía. Ahora empiezan a decir y que puede ser que al mediodía se incrementen los vientos, lo cual es verdad. Pero ¿dónde hay alerta naranja? Solamente en Montevideo, Canelones, Rocha y Maldonado. Y hay alerta, advertencia amarilla en 33, en Cerro Largo, en Colonia, en Flores, en Florida, en todo el Soriano, todo lo que es el sur de Río Negro y hacia el norte de Río Negro, excepto Cerro Largo, que quedó con advertencia amarilla, es advertencia verde. O sea, cuando se habla del país, a veces nos caemos en un Montevideo centrismo nuevamente, ¿no? Porque parece que lo que va a pasar en Montevideo es lo que va a pasar en el país. En el norte del país hay mucha lluvia, hay una mortandad importante de algunos animales, eso ya se está encargando el Ministerio de Ganadería, pero eso es fruto de las variaciones climáticas que ha habido. Claro, pero mi pregunta apunta precisamente a eso, a decir, a ver, cuando surge este tipo de circunstancias, ¿qué protocolo debe aplicarse para el dictado? Lo acabo de decir, la advertencia naranja no implica, de acuerdo a la Administración Nacional depende de cada situación, en algunos departamentos, porque hay una cosa es la inundación. Claro. Ahí se decidió suspender las clases porque hay inundación y hay muchas personas que están con situación inundada, se suspendieron las clases de escuelas rurales. Ajá. Otra cosa es lo de viento fuerte, como está sucediendo, que hay que tener muchas precauciones, porque hay que tener precauciones. Nosotros estamos todos acá, tú estás acá, yo estoy acá y hay una cantidad de gente acá que ha venido a trabajar. De mañana, temprano, como todos los uruguayos están trabajando en estos momentos. ¿Por qué? Porque se podía salir, se podía con cuidado, con atención, por supuesto teniendo más cuidado que lo normal, porque hay una situación de advertencia naranja, había que tener cuidado. Ahora, si no hay advertencia máxima, generalmente no se toma la decisión de suspender las clases porque tiene que ser una circunstancia de esta manera. Ahora, yo por lo que he visto, nos recordemos que estamos en una semana de recuperación de clases, porque fruto de lo que fue sucediendo en primaria, no hubo una decisión de no tener vacaciones en estas semanas y hay recuperación de clases. Pero por supuesto, la persona que entienda que no puede salir o que no tiene una manera segura de transitar o que entiende que no puede generar otro perjuicio, no va a ir a clase. Muchas veces también se da la circunstancia de decir, bueno, ¿qué sucede si cambia, si varía de advertencia naranja a roja a las 3:30 de la madrugada? ¿Cuál es el sistema idóneo como para comunicar en ese momento? Me imagino que ahí cumplirán los medios un rol preponderante. Y por eso quería apuntar a otro asunto. Muchas veces los pronósticos privados, ¿cómo se manejan, por ejemplo, con esos temas? Pronósticos privados de Uruguay y los que vienen de afuera. A ver, hoy, en una época de internet, todo el mundo tiene acceso a todo. Incluso hay páginas internacionales. AccuWeather decía que iba a haber 60 kilómetros por hora de máximo y no salió a ningún lado. O sea que la gente, también hay un tema que es la responsabilidad y la decisión. Yo no digo, mirá, a ver, para dejar claro,
yo no me voy a meter jamás a opinar qué es noticia y qué no es noticia. Ese es tu trabajo, es el trabajo de los periodistas. Yo lo único que digo es, hay una cantidad de tipos de fuentes de información y se eligen algunas con titulares que a mí me parece que los titulares son irresponsables. No importa si dicen una opinión, que yo no estoy discutiendo si la opinión es científicamente correcta o incorrecta. Lo que hay que esperar es que hay un gobierno trabajando, un sistema de emergencia trabajando, hay un anuncio que se va a hacer, hay una cantidad de protocolos que están en funcionamiento, que lo único que sí sabemos que no se va a hacer es generar pánico en la gente. ¿Y no es un área regulable, digamos, en el futuro? No, yo creo que hay que ir con mucho cuidado. Cada vez que uno tiene este tipo de cosas, tiene la tentación de pensar que la regulación puede solucionarlo. Te vuelvo a insistir, uno puede decir, ¿qué regulo? Si mañana en internet aparece una blog y pone cualquier cosa y la gente igual lo que lee, lo que hay que tener en la gente es la tranquilidad de saber que hay, como salimos nosotros, que hay un sistema nacional de emergencia que está funcionando correctamente, que está de manera óptima, que a pesar de la situación crítica en cuanto al impacto que significó para 2 departamentos, porque recordemos que cuando esto sobrepasa lo departamental, nosotros actuamos inmediatamente, y desde el día domingo que estamos actuando en Cerro Largo y en 33 fundamentalmente, y vamos a seguir enviando ayuda. Otra cosa, Daniel, ya están hablando hoy de la cantidad de mortandad de ovejas que ha habido en el norte del país, lo cual es verdad. Va a haber una evaluación. Todavía estamos en el día que está corriendo todavía la advertencia naranja. Seguramente hay un incremento de vientos al mediodía de manera importante, pero esperemos que no genere mayores perjuicios. No para la cuerda ya en la plaza, por ejemplo. No, estamos esperando caída de árboles, tenemos preparado las cuadrillas para reconectar inmediatamente la energía eléctrica, las cuadrillas para ir a levantar los árboles inmediatamente. La Intendencia de Montevideo ha funcionado correcto. Yo he conversado con la gente del Psicoed de Montevideo, y no solamente la parte de refugiados, sino todos los equipos municipales, están todos preparados en todo el país. Por lo tanto, ahora dejemos que transite esta etapa, seguramente en el día de mañana, lo que dicen todos, ahí sí están todos de acuerdo, va a ser un día de mejor clima, y ahí ya empezará la etapa de la evaluación de los daños, de la evaluación del funcionamiento del sistema. Perfecto. Y la vuelta a casa de los evacuados, en el caso que bajen las aguas, que tiene 3 condiciones que nosotros estamos cumpliendo de hace 3 años o de hace más años, pero cada vez más estrictamente, y yo creo cada vez mejor. Nadie vuelve a su casa si no hay una revisión estructural, una revisión de habitabilidad y una revisión sanitaria. Cumpliendo esos 3 requisitos, se vuelve a su casa con una cantidad de condiciones que se van a dar. Bien, Diego Canepa, muchas gracias por estos minutos. Ahora, en aproximadamente 8 minutos, empezará la campaña de Montecarlo Televisión para tratar también de dar una mano con esto de los inundados, de los desplazados por el agua. Usted había citado hace algunos minutos eso, ¿no? La necesidad de evaluar, por ejemplo, la mortandad de ovinos y no empezar a cobrar al grito, porque ¿qué teme, por ejemplo, el gobierno? ¿Que le vengan los pedidos de subsidios, por ejemplo? No, no es que tememos, Daniel, es que estamos concentrados. Yo sinceramente creo que lo más importante hoy era y sigue siendo, yo ahora tengo una reunión ahora a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana nuevamente de evaluación, estamos monitoreando todo esto, hablando con los intendentes y cumpliendo que se pueda tener la capacidad de responder rápidamente ante cualquier emergencia. Antes de irme, te repito, sí, a todos los que nos están mirando, si usted entiende que está en una situación de emergencia, o que alguien ve a alguien en una situación de emergencia o piensa que puede estar en una situación de emergencia, debe llamar al 911. No importa la parte del Uruguay que se encuentre, no debe llamar a la Intendencia o a los bomberos y a generar una saturación de llamadas a otro lado. Concéntrese en el 911, que está preparado para justamente derivar en cualquier parte del país a un sistema que ya está establecido, un protocolo de cómo se debe actuar para responder a esa emergencia por la policía, por los bomberos, por las Fuerzas Armadas, por quien tenga que responder en ese momento. Bien, me imagino que en esto también hay una cuestión de evaluación permanente, el ensayo y error. O sea, después que pase la tormenta, el SINAE asumirá una suerte de evaluación permanentemente. particular. Nosotros tenemos una evaluación a las 24 horas, hay una evaluación a la semana y luego hay un estudio de evaluación que se genera a los 15 días. Lo que pasa es que, lamentablemente, Daniel, entre las razones por las cuales el Sistema Nacional de Emergencia está funcionando muy bien, yo creo que de manera óptima, y lo veremos al finalizar, y ya ha pasado más de una vez. Recordemos que ahora ya no hay un problema de faltar frazada, faltar colchón, ya no falta nada, está todo previsto, la parte de la alimenticia está prevista, la parte sanitaria, porque los últimos años han generado un entrenamiento del sistema y que nosotros lo venimos anunciando. Recordad que después del año pasado, a esta altura en septiembre, como tuvimos en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, eventos climáticos severos, a principios de este año dijimos, en el segundo semestre de este año, yo lo dije aquí contigo, claro, también lo he dicho, estamos esperando que se vuelva a repetir este ciclo de eventos climáticos severos. Y es lo que ha venido para quedarse, ¿no? Bueno.
No hemos hablado de política, No así hay, que no. no hay tiempo No hay y además tiempo. lo habíamos convocado en su condición de presidente del SINAE, pero bueno, si habrá candidaturas múltiples, sin duda, ¿no? Sin duda, no, le hace muy bien al Frente Amplio. Ajá. Y Tabaré Vázquez, el candidato que usted apoya. Sí, no, yo ya lo había dicho acá, creo, contigo. Sí, en exacto. tiempo. Nosotros tuvimos un acto, nosotros apoyamos a Tabaré Vázquez, estamos convencidos que es el mejor candidato que podemos tener para un tercer periodo. Bueno, hay más para hablar, Falta pero mucho, sí. quedará para Pero más vamos adelante. otra vez. A las 8 de la mañana, en 5 minutos, comenzará la campaña de Montecarlo Televisión. El prosecretario estará también participando de ese momento y nosotros vamos a ir a una breve pausa. Luego de ella continuamos adelante en Telebuen Día.